tierra profunda. Porque lo que tenemos que desandar son capas geológicas de organismos y funciones estatales injustificadas. Nosotros vamos a hacer una auditoría inclemente para avanzar con la reducción del gasto público más profunda de la historia argentina, que nos llegará un Estado más chico, más efectivo y más barato para todos los pagadores de impuestos. Vamos a continuar eliminando organismos, secretarías, subsecretarías, empresas públicas y todo estamento del Estado que no debería existir. Cada atribución o tarea que no corresponda a la que se supone que tiene que hacer el Estado Nacional será eliminada, porque cuanto más chico el Estado, más grande la libertad. Bueno, así hablaba el presidente de la Nación en el día de ayer, anticipando lo que además va a ser la agenda de un año electoral, en donde nombró varias cosas que quedaron todavía ahí picando, como por ejemplo el tema de que va a plebiscitar, es decir, que va a ser como consultas populares. Sí. Por alguna de las ideas y que además los candidatos el año que viene van a ser las ideas y no las personas. Un poco esto de conectar directamente con la gente, ¿no? De gobernar de manera directa con la gente, casi salteando un poco el Congreso. Hablando del Congreso, la gran ausente, ¿no? Victoria Villarruel. La gran ausente, Victoria Villarruel, que está en el Senado, después vamos a hablar de esto en el pronóstico político, y tiene mucho que ver la destitución de Cuéllar y lo que vaya a pasar con Cuéllar, con las sesiones extraordinarias que todavía no llegó el pedido del Congreso. Sí. Pero bueno, vamos a volver a lo que fue el mensaje grabado del presidente. Lo sumamos a Manu Jove para desgranar un poco esto que fue en parte un balance de gestión y en parte anuncios, ¿no? Hola, Manu. Vale, Nacho, así es, un mensaje que se grabó cerca de las 5 de la tarde, unos 40 minutos, como es habitual para este tipo de discurso del presidente. Había trabajado durante la tarde con Santiago Caputo. Por primera vez reveló quién es la persona que está detrás del discurso, si bien lo sabíamos, lo conocíamos, pero había subido una foto con el propio asesor unos minutos antes de grabar esa cadena que fue previa al brindis que vimos ayer en Casa Rosada, después junto a sus ministros, muchos de los que participaron. Ustedes decían, Victoria Villarruel, la única ausente, deliberada ausencia, por supuesto, la de Victoria Villarruel, que hizo su propia celebración del año de gestión con un video del Senado. Tampoco estuvo Gerardo Huerta, pero ausente con aviso, en este caso el canciller, quien estuvo representando a el Ministerio de Relaciones Exteriores, fue Eduardo Bustamante. Estaba sentado al lado de Petovelo, quizás la cara menos conocida de quienes ayer flanqueaban al presidente. Hablamos de Eduardo Bustamante. Milei aparentemente lo que indicó fue haber aprendido algo de lo que Massa supo sufrir el año pasado. Hizo promesas, por ejemplo, de la eliminación del cepo, pero en ningún momento habló de fechas específicas. Planteó que la idea de eliminar el cepo, por ejemplo, y llegar a un mercado libre de cambios, igual que esta idea de canasta de monedas que se pueda pagar, por ejemplo, por ahora, dijo, no para impuestos, pero sí para cualquier otro tipo de intercambio de bienes y servicios con cualquier tipo de divisa. Es una idea, un proyecto para el año que viene, pero sin fecha específica. Claro. Digo aprendido de Massa porque el gobierno está muy pendiente, Nacho. Vale, ustedes se recordarán de cuando Massa había prometido aquel 3% de inflación que nunca llegó para marzo del 2023. Bueno, la idea de no comprometerse con fechas concretas es un poco la estrategia del gobierno, si bien sí es cierto que se pone algunos objetivos en el horizonte, claro, como esto que planteamos del cepo, como también la reforma política que mencionó que está en el supuesto temario. Digo supuesto temario porque vos bien decías, Nacho, recién que todavía no llegó al Congreso la agenda de sesiones extraordinarias, si bien mañana debería haber actividad a partir de en el Senado en particular, a partir de la situación del senador Cuéllar. No hay una fecha concreta de sesiones extraordinarias que estaban pautadas originalmente entre el 5 y el 27 de diciembre. Bueno, sabemos esto por lo menos a priori no se está cumpliendo. Y mañana, bueno, con lo de Cuéllar, pero lo de Cuéllar también está complicando el llamado a sesiones puntualmente, porque bueno, el tema es quién asume después de Cuéllar, ¿no? Y quién reemplaza esa banca y cómo complica la gobernabilidad o la posibilidad de hacer acuerdos del gobierno. Ahora, cuando habla de bajar el 90% de los impuestos nacionales, ¿no? Ahí sería la primera vez que hace esto Milei, de bajar tanto impuesto después de haber restituido el impuesto a las ganancias, pero no se dice cuándo tampoco, ¿no? Y generalmente con el tema de los impuestos es complejo porque se toma año fiscal. Claro. ¿Cuántos y cuáles, no? Porque estarán muchos muy atentos, habrán parado la oreja ahí. Absolutamente, fíjense también. No fue casualidad en absoluto la disposición de los ministros que lo acompañaban. En el plano corto estaba, por supuesto, su hermana Karina Milei, el ministro coordinador, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, pero detrás de él, casi en un
primer plano, tan primer plano como el propio presidente, estaban Luis Caputo, ministro de Economía. Los anuncios centrales tuvieron que ver con la economía, además del balance del año, muchos números, un discurso también que tuvo una parte muy técnica económica, y Patricia Bullrich. Hubo también algunas propuestas o proyectos venideros en materia de seguridad, por ejemplo la ley antimafias, por ejemplo la ley de reiterancia, que en las últimas sesiones por lo menos no llegó a tratarse, estuvo frustrada por la falta de quórum, la pretendía tratar sobre todo el bloque del PRO, pero aparecieron como la parte de la agenda que el gobierno va a plantear para el año que viene. Planteaban muchos que incluso dentro del gobierno que fue muy parecido el discurso a lo que podría haber sido, por ejemplo, una apertura de sesiones del 1 de marzo, lo que debería ser, o lo que podría ser eventualmente la segunda apertura de sesiones del presidente Javier Milei, con los proyectos concretos que pretende mandar, pero de vuelta, sin fechas específicas para ponerse plazos. De alguna manera trazando una agenda. Ahora, vos decías algo, Nacho, en la apertura de Arriba Argentinos, que tiene que ver con otro de los, si querés, anuncios, ¿no? De este discurso, que es un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Sí. Bueno, se está haciendo una tratativa, es una idea, es algo que choca en todo caso, vos decías, con el tema Mercosur. Digo, el anuncio de alguna manera estuvo Porque ahí. el Mercosur no te permite hacer eso. Claro. Lo tenés que hacer en bloque. Y entonces... Mercosur, que fue uno de los principales apuntados por el discurso de Milei, el bloque continental con el que sabemos el gobierno por lo menos tiene roces. Recordemos que en su discurso en CIPAC de Mar-a-Lago, cuando fue aquel evento celebratorio de la victoria de Donald Trump, del que Milei participó, ya había planteado el propio presidente la intención de hacer una especie de tratado de libre comercio, pero que puede abrirse también a otras disciplinas en materia cultural, por ejemplo, no solamente con Estados Unidos, sino una especie de bloque de países conservadores junto con Italia, junto con Israel también, hablando de lo que es el definitivo alineamiento internacional de este presidente. Bueno, apareció por supuesto el tema, apareció también casi un pedido formal ya, más allá de las negociaciones que hubo en los últimos días de parte de algunos funcionarios del Ministerio de Economía para el FMI, porque cuando habló de liberar el cepo, planteó específicamente que podría hacerse solamente a partir de la llegada de dólares, y ahí mencionó específicamente al Fondo Monetario Internacional como la variante central que hoy maneja el gobierno para que esa llegada de dólares se acelere. No hay tampoco definiciones concretas respecto a algún acuerdo en ese sentido. Lo que espera, por supuesto, el gobierno es algún tipo de guiño, algún tipo de gesto de la nueva gestión que asumirá en enero. Hablamos del presidente Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Gracias, Manu. Fuerte abrazo. Abrazo grande.